¿Qué tal, Juan Carlos? Este fue un fin de semana realmente muy extraño en América Latina, por supuesto, por efectos de la pandemia. Tomemos en cuenta que el 1 de mayo siempre hay manifestaciones masivas en casi todos los países de la región. Los reclamos de la clase trabajadora siguen vigentes, por supuesto, en los diferentes sectores, pero esta vez hubo que hacer reclamos desde la casa. Tal vez el caso más emblemático fue el de Cuba, donde siempre el 1 de mayo se hace una gigantesca manifestación en la Plaza de la Revolución, donde está la icónica foto de Ernesto Che Guevara. Esta vez la consigna en Cuba fue "Mi casa es mi plaza". Desde nuestras casas manifestamos nuestro apoyo a la revolución, en este caso concreto de Cuba, y creo que podemos extender esa consigna a gran parte de América Latina. Mi casa es mi plaza. Desde mi casa puedo manifestarme. Claro, que no es lo mismo, por supuesto. Y vaya que hay motivos para seguir en las calles con los reclamos de los trabajadores y trabajadoras, principalmente un 1 de mayo. Pensemos que en Bolivia hay un gobierno de facto y que durante los 14 años de los gobiernos de Evo Morales, las manifestaciones del 1 de mayo, por supuesto, eran de apoyo al gobierno, un gobierno considerado como propio. Lo mismo sucedía en Uruguay con el gobierno del Frente Amplio. Pero en Uruguay hubo elecciones y ganó la derecha, que inmediatamente está comenzando a implementar un plan de reformas neoliberales al estilo de lo que hubo en la Argentina con Mauricio Macri entre el año 2015 y 2019. Casi que parece una réplica, pero aprovechándose el gobierno de la calle Pou de que la clase trabajadora no sale a las calles a marchar. Y por supuesto no es lo mismo salir a las calles que estar en un balcón, en una terraza, porque además hay muchos lugares donde no hay ni balcones ni terrazas y esa gente ni siquiera se puede manifestar. Seguramente habría manifestaciones importantes en Bolivia en las calles y en Uruguay y tuvieron que quedarse en sus casas. El caso de Bolivia hay que tomarlo muy en cuenta porque hay un gobierno de facto que está extendiendo su no mandato, porque no tiene mandato para extenderse en el tiempo. Recordemos que el 10 de noviembre del año pasado derrocaron a Evo Morales y todavía no se sabe cuándo habrá elecciones en Bolivia. Lo que tenemos claro que lo que venimos haciendo en materia de represión de droga no da resultado. Bueno, no se puede intentar cambiar haciendo siempre lo mismo. Pero también este fin de semana se realizó la Marcha Mundial por el Cannabis, la Marcha Mundial por la legalización del cannabis, que en América Latina ha tenido realmente manifestaciones gigantescas. En la Argentina, solamente Juan Carlos, en alguna que otra oportunidad, hubo más de 100.000 personas en las calles reclamando la legalización del cannabis. Ya en algunos países se está implementando el cannabis medicinal, pero hay todo un debate respecto del cultivo privado que se pueda tener para fines médicos principalmente. Ya ni hablemos de los fines recreativos. Pero se está avanzando con la legislación también en América Latina. Juan Carlos, en México, en Uruguay, en la Argentina, el reclamo continúa, pero esta vez sin marchas en las calles. Es muy raro, ¿no? Una marcha mundial a favor de algo, pero esa marcha no se realiza en las calles. Son los tiempos que vivimos, son extraños, no cabe la menor duda, en Europa, en América Latina y podemos decir, Juan Carlos, en prácticamente todo el planeta. Hay un guardia infectado que ya dio positivo de coronavirus, 6 guardias más apartados y se supone que también presos porque estuvieron en contacto con este guardia. Entonces lo que piden los familiares, lo que piden los presos es que se le hagan test a todos. Y donde debería haber 10, hay 30, si no más. Las cárceles latinoamericanas son un desastre, atiborradas de gente en proceso que deberían estar en libertad y además hacinados y apiñados en pésimas condiciones. Por supuesto, si el coronavirus entra a las cárceles, eso puede ser peor todavía.
Y de hecho, por eso hay tantas protestas en numerosas cárceles en América Latina. Por supuesto que esto motiva diferentes opiniones. Están los sectores hegemónicos de los medios de comunicación que dicen van a liberar a los asesinos, a los violadores. De eso no se trata. La gente que está en las cárceles tiene derechos. Y los derechos humanos también son para estas personas, sí, a pesar de los crímenes que cometieron, pero de todas maneras son seres humanos y hay que atender sus reclamos. Ha habido protestas en muchos países, en la Argentina, en Perú, en Venezuela, y lamentablemente esto se cobró vidas porque las protestas han sido reprimidas violentamente. Por eso hay que mencionar la situación también en las cárceles ahora en tiempos de pandemia. Y no puedo dejar de mencionar lo que sucede en Colombia, que en este programa siempre mencionamos, Juan Carlos. En lo que va del año ya asesinaron a más de 80 personas que son líderes y lideresas sociales en Colombia. A pesar de la pandemia, los asesinatos continúan. Esto no tiene mucha repercusión en los grandes medios internacionales que por lo general se focalizan en la situación de Venezuela. Pero esto en Colombia continúa sucediendo. Hay que prestar atención a lo que pasa en Colombia, Juan Carlos, porque los asesinatos continúan.